Buenas noches, queridos abedulianos. Estamos en otro programa de El Abedul Inquieto. Esta noche estamos con César, que nos va a comentar acerca de un tema que, si bien es cierto, por la crisis del coronavirus está pasando un poquito desapercibido, pero yo me atrevo a decir que es el tema más importante al que la humanidad le puede prestar atención: el agua. Vamos a hablar acerca del código de aguas en Chile, cómo funciona, acerca de esta mega sequía que nos viene rondando hace tiempo, junto también con la sequía que afecta a otros países. Y también vamos a conversar acerca de las empresas y su rol, tanto en Chile como en el extranjero, y su importante rol en el uso y la distribución del agua. ¿Debería ser gratis el agua? ¿Es un derecho humano el agua? ¿Es un derecho o un bien de consumo? Todo esto lo vamos a revisar hoy día con nuestro invitado César Corbalán. ¿Cómo está, Marcelo? Aquí vamos a conversar sobre esto. Bueno, y un poco excusar un poco al público porque tenemos ahí una baja. Nuestro amigo Andrés, que no lo dejaron salir de la cárcel, así que Lo pillaron en vamos el a patio de tener que, Colmena 1. claro, lo pillaron ahí quemando la cárcel. Entonces vamos a debatir esto con Marcelo, y hay muchas aristas que son increíbles y que cuanto uno más escarba, más encuentra, dicen por ahí. Tal cual, tal cual. El código de agua de aquí de Chile es lo primero con lo que vamos a comenzar. Vamos a poner unos apoyos visuales ahí para que sepamos de qué se trata. ¿Qué es este código de agua? ¿Aparece el agua en la Constitución? Y si aparece, ¿qué es lo que dice? Todo eso lo vamos a revisar en este programa, amigos. Vamos a tener que pasar por ejemplo, no sé, por esta cuestión del coronavirus, por el tema de que ahora se gasta más agua, De hecho, porque tenéis que lavarte más las manos, bueno, el tema de los que trabajan en salud se tienen que bañar o, no sé cómo decirlo, limpiar más, ¿Mm? ¿cachai? Eso en todo el mundo. Sí. Entonces, más agua gastas. Y de ahí el tema de la ONU, que igual lo noté, que supuestamente ellos establecieron como que el recurso del agua es un derecho humano, Sí, pero que no en ningún lado dice que es gratis ni nada de eso, sino que da como unas directrices nomás, pero no hay nada así como concreto. claro que es lo mismo que conversamos siempre, que el hecho de que esté escrito en un papelito no asegura que se vaya a cumplir Claro, lo que está escrito en ese papelito. claro. Y bueno, yo estaba viendo harto el tema, por ejemplo, el tema de Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Cuánta agua gasta por litro de Coca-Cola? Sí. Ay, ¿Cuánta ay, agua ay. gasta por hacer un litro de Coca-Cola? Porque ellos igual en sus plantas tienen, bueno, según los reportajes, tienen como máquinas que igual limpian botellas. Y eso también gastan una cachada de litros de agua. Y que según ellos son muy antiguas y que por eso se gasta mucha agua y que no trata de como modernizarla. Que igual es como extraño porque podéis modernizarlas de una, ¿cachai? Entonces no es necesario, es como una excusa barata para no hacerlo, o para hacerlo a la mitad, Mm. ¿cachai? De hecho, igual es impresionante todo el agua que gastan los hueones. Gastan mucha. Además Más o que menos, sí, en el 2010 gastaban 2 litros y 10, y ahora están gastando 1 litro 8 por litro de Coca-Cola, que es el 90% de la Coca-Cola, el producto. El del otro agua. 10 son todos los endulcorantes que le echan. Y así pasando por todo, por el tema del agua. De hecho, la cuestión de la sequía que está viendo acá en Chile, le llaman ahora mega sequía. No sé Sí, si mega sequía, es verdad. mega sequía. Que el BBC hizo un reportaje con respecto y hay un link, que ese típico link que tú, como que el antes y el después es como una barrita, y antes, no sé, pues en el 2006 tenía agua y ahora tiene muy poca. Entonces ¿Y, igual lo y encontré bueno. a qué zona se refieren en particular? En este caso, la imagen que está sacada del satélite es del embalse El Yeso. Ah, ya. Ya. Sería interesante saber en qué mes también hicieron esa De medición. hecho, de hecho es de abril la noticia. Déjame, desde este año.
Ya, porque ahí había un tema que yo le comentaba la semana pasada, que a veces el embalse el yeso adrede con la intención de el embalse se cierre y lleva menos agua, porque está en mantenimiento y eso ocurre justamente en los meses de abril. Ahora, eso no quita que haya Ah, ya. sequía, por supuesto, pero te lo menciono porque de repente podría haber sido medido en esa temporada y que el embalse haya estado con menos agua, pero por un tema técnico, no necesariamente porque la sequía está afectando a ese embalse en particular. Claro. ¿Y se ve, cierto? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ahora lo veo. Mega sequía en Chile. Sí, déjame, mira, aquí está la horrita. En marzo del 2016. No, pero es Ah, ok, una ya. de No, está marzo a claro, sí, marzo, ¿cachai? sí. Que ese, así estaba en marzo del 2016, ¿cachai? Y al pasar la imagen, la otra, que es en marzo del 2020, con 4 años, está así. Igual se Mm, nota la diferencia. sí, sí, ahí, aquí se nota mucho, ahí, donde estás pasando ahora. Sí, ese es lo que es, bueno, 2016 y este es el 2020. Mm, ¿Cachai? Y ahí, bueno, ahí alrededor de la cuentan más o historia. menos la historia de las sequías, que es normal que hayan sequías, pero que esta era como, es más pronunciada. Y hablan de qué es lo que la está produciendo. En este De caso, por hecho, el ahí está, tema el del, por qué hay menos agua. sí, bueno, aquí hablan más que nada por el tema un efecto del niño, el Falta ciclo de del lluvia. niño, ¿Mm? creo, que controla el clima, entonces creo que ahí está afectando en ese sentido. Cae menos agua, hay menos lluvia. De hecho, desde el 2010 que viene cayendo menos. Debajo de lo normal, en un promedio de entre 20 y 45% de un nivel debajo de lo normal. Y bueno, bueno, esto pasa aquí y pasa en otros países, así que no somos nosotros solamente. Mm. Mira, Sí. De hecho, bueno, empecé a buscar eso y busqué lo del los países que tienen menos acceso al agua, que es lo que te mandé. sí lo vi. Increíble. Sí, Increíble. y generalmente son países de África África. los que tienen menos acceso. A ver. Sí, de hecho, menos del 50% de esos países tiene acceso al agua potable. De hecho, en general, en muchos países están prefiriendo el agua embotellada. ¿Hay tendencia al agua embotellada? Sí, Wow. sí, de hecho, hay hartos países que están prefiriendo, les da desconfianza al agua. De hecho, me sorprende mucho, por ejemplo, en España, ¿Mm? echan cal al agua potable, tiene trazas de cal. 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 Sí, cal, cloro, dice bacteria y sí, cal. Wow. Pero obviamente siguiendo los estándares de no matar o sea, no contaminar o no pasar los límites, digamos. Claro. En Entonces eso niveles. les da de confianza a los españoles, en que la ONU lo declara como un derecho humano, pero en todos los países no es un derecho humano, o sea, es un derecho que tienes que tener, pero que igual tienes que pagar. Es un bien de consumo. Bien de consumo, no hay mucho ahí en eso. Que Chile es el único país que todavía el agua es privada, no está legislada o no está dentro del Estado, por decirlo de alguna forma, no es como el Estado no lo distribuye, podría ser, no es dueña del agua, entre comillas. Y de ahí, bueno, sacar todas las leyes y todo el tema. En México también no les gusta el agua potable porque sabe muy raro, más a cloro que agua. Y dentro de Sudamérica son uno de los países que más consume agua mineral y agua embotellada. Que también Lógico, lo claro, noté porque ahí. si el agua potable es mala. Al consumir el agua, al momento de tomarla, el sabor que tiene no es agradable para ellos. Y yo creo que es como lo que te pasa a ti cuando uno va al sur y bebe un agua que tiene todos los minerales ahí en bruto y puta, te llega así como a desteñar los dientes o como así como, y después de un rato te acostumbráis. Y después vuelves a Santiago y puta, bueno, la diferencia casi abismal del agua.
De hecho, es tal cual. Entonces, y no solamente tú, o sea, hay gente que me lo ha contado así igual, pues, de la misma forma, porque no, gente que no bebe agua de la llave, ¿cachai? Compra de agua embotellada o agua de esta purificada, ¿cachai? Que sabe un poco mejor. El tema está en que si fuera solo el sabor no es tan terrible, ¿cachai? Pero si No, pues, hubiera pero cosa en el agua potable, ahí ya cambiaría el escenario. sí, pues. Entonces, no es que sea solamente por acá, que está en, por ejemplo, cuando digo en España, de hecho había unos, pero está delante como de Italia, Alemania, ¿cachai? España, en consumo de España agua es el quinto embotellada, país de agua embotellada, sí. Detrás de Italia, Alemania, Bélgica y Portugal, que son los que más consumen. Italia, Italia, Alemania, Bélgica y Portugal, ya. Esos son los cuatro en los top 10. claro. Y de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. Ya. Eh, esos cinco países, contando España, consumen 10 millones de botellas al día de agua mineral. Wow, y el plástico, 132 litros de agua mineral por persona al año. wow. Y las botellitas plásticas, Entonces, no, pues, y las empresas pues, se hacen en la América, que es el otro punto. Igual dentro del agua, bueno, obviamente hay detractores y hay que están a favor, pues. De hecho, hay gente a gente favor que yo le he de... preguntado, ¿Ya? no, más que nada, más que el agua embotellada, en general en el agua, de cómo llega a tu casa, de que es súper cómodo para la gente recibirla, ¿cachai? Y pagar por ella, con lo que Ah, hablábamos el ya, otro ya día, entiendo, sí, por supuesto. ¿cachai? Entonces, para ellos no está dentro de, efectivamente, como, puta, cómo podría ser gratis, o cómo podría valer menos. A lo mejor no podría ser gratis, a lo mejor, por todo cómo está estructurado el sistema monetario y todo este tema de la economía, pero a lo mejor podría tener un valor más bajo pues, para que todo, para que fuera asequible para todos, quizá. Que la distribución del agua para quién va, según quién pueda pagar, ahí es donde hay Sí, de hecho un anoté tema importante. sí, claro, lo que más las empresas como a favor o lo que ellos defienden es como que eh, las aguas como se tratan, o el tratado, o el filtrado, todo eso tiene un costo, un valor. Entonces, eso es lo que ellos cobran más, las aguas residuales que le llaman ellos, que son cuando tiráis la cadena del baño, que eso también tiene un tratamiento, entonces también te lo cobran supuestamente dentro de la boleta. Leí por ejemplo que en las canchas de golf se está empezando a usar unas aguas grises que le llaman, que son aguas que se devuelven, que no están tratadas al 100%, pero se pueden utilizar para otro tipo de riegos. No sé, por parque, bueno, esta cuestión de las canchas de golf u otro tipo de cosas, pero no es para consumo humano. O sea, ahí habrían aguas tratadas, pero no al cien por Tratadas, ciento claro, claro. Ya. Y se ocuparían para ese tipo de cosas, ¿cachai? Y el agua 100% tratada, o sea, a ellos lo llaman tratada el agua que saca, que viene del río y obviamente le sacan los minerales y le colocan, bueno, los químicos que le colocan para que no afecte a ciertas personas, porque igual obviamente trae minerales, entonces no todos somos tolerantes a algunos minerales, entonces yo creo que por eso lo hacen así. Pero de la red domiciliaria, el agua que en vez de venir del río viene de la red domiciliaria. ¿Esa se va crudita al Esa, océano o pasa por algún filtro antes? no, eso es sí, eso va a los filtros de estos locos y crean ese tipo de agua, que al final es como agua reciclada. Con este tema del virus no se ha tomado muchas cosas en cuenta y partimos por eso, por el agua. Y es sorprendente cómo vais escarbando así de a poco y vais encontrando más y más y más.
y al final no termináis Es, nunca de escarbar. es sorprendente, Increíble, tú lo has dicho. Es increíble. increíble. Es increíble, como te decía, el tema de que, bueno, partiendo por el tema de la ONU, que ella ya la declaró como un derecho humano, acá que el tema lo que conversamos en la reunión de pauta, el tema de que el código de aguas la ve como o sea, como un derecho de uso público, pero la misma, ¿cómo se llama? Este tema de la constitución lo ve como un tema, el que tenga el derecho, no, porque tenga el derecho a usarla. De hecho, la De hecho, Constitución es no hay súper como, no hay, escueta en el sí, tema del agua, lo menciona poquísimo, poquísimo. sí, yo, bueno, no he leído muy poco con respecto de por qué se hizo ese tema de que fuera privada. Yo lo que sí he leído así como dentro de lo mismo que he tratado de ver es que fue por un tema de economía, porque de levantar la economía y como fuera más privada da más recursos, digamos, monetarios. De hecho, sí. Pero debería haber sido por un tiempo solamente, no a perpetuidad, que eso igual es bastante, no sé si extraño es la palabra, pero Lo que pasa es que el es código de agua, como, al igual que la constitución, puede ser modificada. Puede ser modificado. Puede ser rehecho, no, es solamente un tema de voluntades. Y actualmente en el Senado existe una comisión que regula el tema del código de agua, o que regula, no, espérate, no regula el código de agua, regula el uso del agua en Chile. Son 5 diputados ¿ya? que, los voy a buscar para mostrártelo, constituyen una comisión. Y de hecho esta modificación que se solicita ahora, o que se solicitó y que se rechazó en enero, pero la modificación al código de agua para que sea un bien público, entre otras cosas, porque no solamente es de dulce, también tiene la grasa, también tiene patentes esta Ujú. modificación. Entonces, con una modificación, yo la presento de una forma, pero en realidad no es solo la primera línea, son 20 líneas. Sí, Entonces, hay que leerlas todas. Pero esta modificación fue rechazada en enero de este año. Pero hay una constitución, una comisión del Senado, se llama Comisión del Senado para los Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Y los integrantes de esto, te los voy a mostrar, lo vamos a compartir en pantalla, son estas personas. Son estas personas. ah, ya, Ellos son. Y son de diferentes partidos políticos. ¿Eh? De hecho, por ejemplo, hay UDI, hay Partido Socialista, hay Demócrata Cristiano, y son ellos 5. ya. Ellos 5 son los que presentaron una reforma al Código de Aguas que fue rechazada, como te decía. Ojo que esta reforma Ujú. viene de hace tiempo, pero Sí, presentaron esta... Sí, dime. no, creo que del 2016 creo que lo están tratando de reformar, me Sí, y parece, presenta desde 2011, de hecho. o Incluso 2011, hay ya, modificaciones que vienen del 2011, pero esta comisión en particular es de los últimos años. ya. Y ellos son los encargados de solicitar cambios al código de agua. Ahora, dentro de los cambios que ellos han pedido, que han sido rechazados, hay muchas empresas que se han opuesto a esa modificación. Empresas particularmente del sector agrícola, porque indican que va a ser un impacto muy grande para la economía de ellos si esto se llega a reformar, si llega a ocurrir que el agua pase de ser un bien a ser un derecho público donde la gente tiene prioridad y no la industria, ellos dicen que va a ser una debacle, un problema económico mayor. Claro. Yo creo que también parte por un tema de que piensan que no, ya va a ser un derecho, la vamos a quitar todas las propiedades. Yo creo que no va a ser tan así, sino que obviamente tienen que ir paso por paso para otorgarle primero el derecho que tiene, que es para el ser humano, y después para los demás. Pero no es que vayan y les vayan a quitar todo, sino que van a tener que redistribuir y obviamente colocar las tecnologías que correspondan, como medir el agua, porque yo sé que el derecho al agua te da para un cierto metraje, creo, pero en la práctica no se, es poco probable que tú cumpláis. Son centímetros cúbicos por segundo. Ya, Así se mide el tema de centímetros cuánta agua cúbicos. tú, claro, tú otorgas.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que actualmente el agua es al mejor postor, al que pueda pagarlo. Y naturalmente cuando tú haces que un bien sea asequible a quien lo pueda pagar, lo que estás haciendo es decir, el sector privado. Las empresas son las que manejan la mayor cantidad de recursos, por lo tanto, no hay mucha alternativa ahí en que sea el sector privado el que va a poder obtener el bien por el cual se está cobrando y no la gente. Entonces, Claro, esto, entre comillas, cambiaría. Cambiaría con el escenario de una modificación, porque ahí sería prioridad la gente y no prioridad quienes pagan. Actualmente no debería ser claro, prioridad quienes pagan, debería ser prioridad la gente también, porque el código de agua, eh, dentro de lo que dicen, dentro de su artículo, indica que el Estado tiene el poder de expropiar a un particular el agua si considera que se está eh, pasando a llevar el bien público o el uso público del agua. ¿Cachai? O sea, en claro. ese sentido, el actual código de agua permite que se cambie o que se expropie el agua si no se está usando bien. El tema está en que para que eso ocurra tienen que haber una serie de elementos que ya tendrían que haber ocurrido antes y que son muy particulares, que era lo que yo te contaba delante. El código de agua lo que contempla es si hay un estero, por ejemplo, en el que estemos nosotros tres, junto con Andrés, que ya se va a unir, espero, a la conversación. eh, Ojalá. Entre nosotros tres, por ejemplo, estamos usando agua de un estero. Y yo voy e inscribo una cantidad de centímetros cúbicos de uso de ese estero por segundo. Lo inscribo a mi nombre. Yo, para hacerlo oficial, lo publico, valga la redundancia, en el diario oficial, y además de eso lo tengo que publicar en un diario principal de mi región, si no soy de la región metropolitana, ojo. Lo publico en un diario principal de la capital de mi región. O sea, ya nos estamos dando una serie de vueltas que no sé si, desde mi punto de vista, Claro, no tienen ningún sentido, pero bueno, así es el código de agua. Bueno, una vez que yo registro el agua, lo publico en el diario oficial y lo publico en este diario de la capital de mi región, ustedes dos, si yo no les he avisado, ustedes dos de alguna manera mágica tienen que estar revisando el diario oficial todos los días y ver que yo publiqué eso, porque si ustedes no lo ven y pasan 30 días, ya no tienen derecho a pataleo. Pasó la vieja. Simplemente yo me quedé con ese derecho de agua y ustedes no pudieron apelar. Ahora, existen instancias legales donde tú después de eso puedes decir que no se está usando bien el agua y todo lo demás, pero para que ocurra en una primera instancia, tiene que ser dentro de esos 30 días desde que se publicó en el diario oficial. Con la vida que se lleva actualmente, con el ritmo de vida donde que alguien lea un diario en papel, ya es raro. Que alguien lea un diario electrónico, eh, son cada vez menos. La mayoría de la gente lee noticias por otros medios. Es muy raro que de un grupo de campesinos, por ejemplo, estén todos leyendo el diario oficial todos los días para enterarse si algún vecino o alguna empresa inscribió el agua de su estero. No ocurre. Entonces, lo que el Código de Aguas contempla es que efectivamente el gobierno va a expropiar el agua que no se está usando bien, pero siempre y cuando se haya cumplido esto primero, siempre y cuando tú hayas estado en el plazo de la denuncia. Entonces ahí hay todo un tema de, como yo te decía, nos damos una vuelta y nos damos otra vuelta y nos damos otra vuelta. ¿Para qué? Lo que se necesita es que el agua sea prioridad las personas y sus necesidades. Eso es lo que se necesita, pero lamentablemente eso claro. no lo contempla nadie. Tal vez en parte la modificación que se rechazó ahora en enero, tal vez sí lo contempla porque parte con esa premisa, pero más abajo tiene un tema de patentes por el agua. Entonces lo que yo te decía, si la primera línea dice que esto es todo bonito, hay que leer las otras 19 para saber si las 20 líneas dicen que es todo bonito o en realidad hay algo más abajo que si tú aceptas este documento completo, además de aceptar la primera línea, aceptaste todo lo que dicen las otras 19. Y de lo Claro. que yo he visto, no hay ni en la Constitución, ni en el Código de Agua actual, ni en la modificación, no, la prioridad, yo no veo que sea la gente, porque si bien es cierto, la modificación contiene que el agua sea un recurso para la gente, un poquito más abajo habla de derechos perpetuos. ¿Te acuerdas que estuvimos conversando eso? Sí, sí, Derechos lo estuvimos perpetuos o viendo. derechos sin fin para quien tenga los derechos del agua.
y patentes para quien tenga los derechos del agua. Entonces ahí ya de nuevo entramos al tema de que nos damos muchas vueltas para Sí, decir finalmente que el agua tiene que ser para la gente. Y eso es todo. sí, que al final, claro, no hay, sabemos, no sé si entre todos, más o menos dónde va o dónde está el problema, dónde está la piedra de tope, que son el empresariado en este caso, los agricultores, como lo habíamos, los grandes agricultores, y que tienen esta concesión de muchos metros cúbicos de agua y que obviamente no los van a dejar ir así como así. Entonces, hacen lobby dentro del mismo Congreso para que esto no vaya más allá. Ahora, también tocando un poco el tema de que también es como un poco la, la voz de batalla, digamos, de cambiar la constitución para que este punto también sea vuelto a ser dentro de la constitución, pero eso igual no asegura que efectivamente lo hagan. Lo que pasa es que Entonces, lo que siempre conversamos, yo en la Constitución actualmente dice que todo chileno tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero si sí, tú ese artículo se lo citas a la gente que vive en Tocopilla o en Ventana, ventana, Quintero, sí. es un artículo sordo, no tiene ninguna validez el que esté escrito en la Constitución, eso no tiene ninguna validez para ellos, Sí, es lo que pasa demagogia. es que, sí, lo que pasa es que en sí las constituciones no deberían ser interpretativas, pues deberían ser la ley. O sea, no que venga alguien, un abogado, oye, esto lo podemos tomar por acá. No, tiene que ser, entre comillas, tan bien redactado que no se preste para segundas intenciones o segundo uso, para poder, como decir, esquivar la ley para poder hacer lo contrario. Entonces ahí tenemos un problema. Exacto. Es que ahí está el gran problema. El problema está en que la Constitución es escueta. De hecho, lo que dice la Constitución referente al tema del agua, que fue el print que tú me enviaste hace un rato, Ujú. es súper escueto y eso es todo. De hecho, el agua aparece como 5 veces en total en toda la Constitución. Y 2 de esas veces se habla acerca del uso del agua y una de esas veces es la que dice que los privados que la usen van a tener los derechos del agua. Y sería, no hay más tecnicismos dentro de la Constitución. Lo que viene a constituir todos los tecnicismos es el Código de Aguas. Pero claramente cuando tú lees el Código de Aguas te das cuenta que se habla del agua como un bien Como un bien, económico. claro, como un auto, como un zapato, como Tal cual, como un auto, como un zapato, como una una tele casa, que lo yo que tengo que sea. comprar, como un bien raíz. Claro, De hecho, está el conservador de bienes claro, raíces, aparece todo el rato en el Código de Aguas, todo el rato. Porque tienes que hacer trámite en el conservador de bienes raíces para quedarte con la propiedad. Entonces, cuando tú ya ves que esto es como comprar una casa, que es como comprar un auto, que es como comprar, que es como comprar, que es como comprar, te das cuenta que no se considera un derecho como respirar, por ejemplo, que es gratis y lo puede claro. hacer cualquiera que tenga salud, puede respirar, Por ahora, o tomar luz por ahora, o tomar luz de sol, tomar luz de sol, es también. gratis. El De agua no se hecho, considera, no se considera así, se considera un bien de también consumo. creo que, sí, pues también creo que lo vimos en la reunión de pauta en Perú o Bolivia, que estaba en un tiempo estuvo prohibido rescatar agua de lluvia La guerra de dentro de Cochabamba, claro, que se desató una guerra civil por el mismo tema. Entonces, igual como decías, siempre dices tú que estas empresas son como depredadores de este tipo de no sé, de ecosistemas que están como libres y que pueden colocar su empresa y tienen, no sé, este tipo de, entre comillas, producto libre de todo para poder usarlo, para poder hacer más cosas como y eso con el, ciertas, no, dime, como ciertas embotelladoras que hay por ahí, lo que pasa es que eso malévolas. lo da, en el caso de Chile, lo da el Código de Agua. Hay dos tipos de derechos. Una que es consecutivo, o consultivo, perdón, no consecutivo, consultivo, y otro que es no consultivo. Y el derecho consultivo, mira, déjame buscar lo que dice específicamente el ¿Mm? Código de Aguas para que veas de qué se trata esto, de comprar estos derechos consultivos.
Está en el Código de Agua, en el libro primero, el título 2 y el artículo 13. Dice textualmente: Ya. derecho de aprovechamiento consultivo es aquel que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad. Consumirlas totalmente. O sea, si yo compro derechos de agua consultivos, yo puedo secar el lugar donde compré los derechos de agua. Y eso Estoy es dentro algo, de mis derechos. y estás, claro, estás dentro de la ley. Sí, el tema de la ley, el problema está en que la ley no siempre obedece al sentido común o a lo justo o a lo moral. La ley es una idea de alguien que fue aprobada por otros alguienes. Eso es la ley. Y si ese Exactamente. alguien es un empresario que tiene eh, contactos con el agua, naturalmente la ley va a favorecer el tema de que él pueda usar el agua, de que él tenga derecho a usar el agua. Yo cuando Claro. te mostré esta comisión del Senado, que tiene un nombre muy rimbombante, pero que es muy largo el nombre, pero que se llaman la Comisión del Senado de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Ya, ese es el nombre. Bueno, cuando yo vi esta comisión y vi estos 5 políticos que te mostré, yo lo primero que hice fue revisar si tenían eh, intereses con el agua. Hay una página web donde ellos declaran todos sus intereses, todos sus posibles conflictos de interés, Ya. declaran de qué empresas son y todo. Bueno, son todos empresarios, todos, desde el más izquierdo hasta el más derecho. Todos son empresarios de diferentes cosas. Pero ninguno, yo por lo menos Ya. siendo bien objetivo, no encontré ninguno relacionado con el tema del agua oficialmente directamente. Te digo por qué Ya. directamente, porque nos pasó con la presidenta de un partido político acá en Chile, que ella oficialmente no es pescadora ni de familia de pescadores, ni tiene empresas de pesca. Sin embargo, ella fue sancionada o descubierta, porque las sanciones son como simbólicas, fue descubierta de que el presidente de una empresa pesquera le enviaba a ella correos electrónicos eh, ofreciéndole plata, y que plata que ella recibió, e indicándole lo que tenía que hacer en el Senado para votar, lo que tenía que hacer en el Congreso para que se tomen decisiones acerca de la pesca. O sea, podría ser cualquier político esto, que Sí, pues. un empresario le esté soplando en la oreja: oye, te voy a depositar tus luquitas siempre y cuando decidas esto, o votes en contra de esto, o votes a favor de esto. Lo que tú decías, el lobby. Claro. Y en el Sí, pues. agua, el tema del lobby es tremendamente importante, incluso a nivel internacional, ¿no? Son todos Sí. los países pasa lo mismo. Sí, pues de hecho, dentro de las mismas, de las votaciones, que creo que te mandé un link con respecto a eso, que es un demostrador, me parece. Sale ahí que, bueno, votaron un par de 12 en contra, creo, y 24 a favor, pero igual se rechazó porque necesitan como un 3/4, o algo así, 3/5, para poder aprobar, digamos, o continuar. Y de hecho, ese lo que creo que es lo mismo, tiene que esperar un año más para poder hablarse de nuevo del tema. Exacto, un año más. O sea, lo que se Un rechazó año en enero de más. este Y año, esto fue en enero, claro. nos vamos para enero del 2021. Y estamos a puertas de hacer este tema de la nueva constitución, y que lo más probable es que esta cuestión del agua va a quedar, no sé si como fuera de esto, o va a quedar anulado, porque si hay una nueva constitución, no tiene mucho sentido seguir con esto, con el tema del agua. Mira, hubo una información relacionada con eso que lo voy a buscar ahora, que el Senado rechazó que el agua fuera incluido en la nueva constitución Sí, creo que como fue como en incluyesible. marzo, me parece, o en febrero. El 7 de enero del Ah, ya. 2020, página de elsenado.cl, vamos a compartirlo. Compartir pantalla. Ahí está. Estamos en el sitio del Senado, 7 de enero del 2020. Senado rechaza consagrar el agua como bien de uso público en la Constitución.
El tema quedará pendiente y de acuerdo a los legisladores opositores se buscará reponer en el debate de la Convención Constituyente donde se reescribirá la Carta Fundamental. La Carta Fundamental es la Constitución. La Constitución, claro. O La sea, Constitución. dan por hecho de que se va a aprobar una nueva Constitución. De hecho, claro, lo que tú mencionabas era esto, con 24 votos a favor y 12 Sí, en contra, en contra. la norma fue rechazada por la sala, puesto que se requerían 2/3 para su respaldo, Eso, 29 votos 2/3, a favor. claro. Bueno, aquí a mí siempre me pasa cuando leo estas cosas que nos damos vuelta en unas cosas que no tienen, que no se afirman del sentido común. 24 votos a favor, 2 en contra, pero se rechaza. Porque se requiere, según el sistema político actual, 2/3 para su respaldo. Sí, pues ahí abajo sale que se necesitaban 29 a favor. Exacto. Ahora, creo que eran como, pero los que tenían que votar eran como 40 y algo. Y habían como no sé cuántos, como 8 o 9 votos que no, la gente no fue, ¿no? O Es bueno, que los senadores, ese es el problema. Que no la estas gente, sino que los personas senadores. pueden, bueno, y aquí ya saltamos a otro tema, que es la política propiamente tal, que yo creo que vamos a tener que hacer un programa de qué es la política que existe actualmente Sí, porque eh, en el mundo funciona todo muy parecido en el tema político, pero bueno, en síntesis, a pesar de que tenía la mayoría de los votos, se rechaza y el proyecto no sigue la tramitación y que se puede modificar, si mira, si el código de agua sí. se puede modificar la constitución ha sufrido más de 20 modificaciones desde que se inició, por lo tanto, se puede cambiar completo, se puede modificar, si el tema está en que lo que ahí se diga se cumpla. Porque la Constitución en ninguna parte va a decir expresamente, ni el Código de Agua, a pesar de que se pueda leer entre líneas, pero en ninguna parte va a decir los empresarios tienen todo el derecho porque ganan más plata o porque pueden pagarlo y la gente que no puede pagarlo se queda fuera. Nunca ningún político en ninguna parte ni ninguna ley lo va a decir así de claro. Nunca. Nunca. Entonces siempre van a haber subjetividades, van a haber eufemismos, que la gente, que los derechos de la gente primero y todo, pero si eso no se cumple, y era lo que yo te mencionaba del caso de Ventanas, si la Constitución me dice que tengo derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y yo le digo a la gente de Ventanas, a la gente de La Greda, donde los niños estaban intoxicados y que, ojo, todos los ministros del 2011 dijeron que era todo falso, que era un episodio único y que la gente no tenía contaminación antes o después de Que, ese evento. Y que estamos en 2020. es muy fácil decirlo siendo que no estás ahí, pues, que es lo que pasa Exactamente. siempre. Y lo que yo te decía, bueno, en fin, pues en la política va a tener que ser otro, cómo Sí, está no, constituido el sistema político. Pero en síntesis la cuestión es sí, que si está escrito en la Constitución, eso no significa que se vaya a cumplir. Porque está escrito que todo chileno tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, está escrito que no hay chilenos de primera o segunda categoría, eso está escrito en la Constitución, pero no se cumple porque nadie hace que se cumpla. En el Código de Agua dice que el Estado puede expropiar el uso de agua si ésta pasa a llevar eh, a la gente o el uso de agua a la que gente, debería claro. tener la gente. Pero sin embargo, en el norte, en Copiapó, eh, la gente hay un doctor que hizo un estudio, que es un estudio que no ha salido en ninguna parte, pero existe. La gente tiene 4 veces más cálculos renales que en el resto del país. El agua se da un ratito en la mañana, un ratito en la tarde. Y ese agua está contaminada. Entonces la gente que bebe ese agua un poquito en la mañana y un poquito en la tarde se enferma. Se enferma de, entre otras cosas, cálculos renales. Eh, De hecho, hay han dado estudios, reportaje con respecto al sarro y a todo un sinfín de cosas que la gente no bebe de ese tipo de agua, sino que, bueno, volvemos nuevamente al tema del agua embotellada, que al final, si no caes en uno, caes en el otro. en Petorca la gente defeca en bolsas porque no tiene agua. Wow. Entonces, ante todo este tipo de situaciones, si está escrito que el gobierno puede expropiar el agua si se están pasando Creo, a llevar los creo que es derechos de una la facultad gente. del presidente, me parece. O sea, bueno, obviamente No, aparece como que gobierno puede por lo hacerlo, menos ¿no? lo que yo leí en el código de agua. Si está escrito que Ah, puede ya. hacerlo, si está escrito que puede hacerlo, si está en la evidencia de que esto ocurre. Evidencia, o sea, hay un estudio médico por lo menos que dice que la gente tiene 4 veces más cálculos renales en Copiapó que en el resto. Si ves que las minas son las que usan el agua porque están en un sector más alto, que el código de agua también contempla eso, ¿eh? Si el agua pasa por tu terreno, tú la puedes usar.
usan el agua más pura y generan los desechos correspondientes a las empresas en general, no solamente las minas, y las devuelven a los cauces, de donde después se supone que debería beber la gente y que no puede beber porque está contaminado, o cosas como pasó con Celulosa Arauco en Valdivia. Si todo esto existe, si todo esto se sabe, si está escrito en la Constitución, si está escrito en el Código de Agua, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se expropia ese agua? ¿Por qué no se le da a la gente de Copiapó el agua que necesita durante todo el día? Ningún ser humano vive con 2 horas de agua en la mañana y 2 horas en la tarde. Ningún ser humano. Claro. No existe. Porque hay interés Sí, económico. Hay interés económico. Mira, sí, hay un, disculpa que te interrumpa, hay un sí, reportaje dale. de informe especial que no sé si por derecho de autor lo podemos incluir en este video, pero que todo el mundo le insto a que lo vea, que se llama Guerras del Agua, es un reportaje antiguo. Y en ese reportaje hay un seremi, representante del gobierno, gobierno representante de la gente, en una democracia, idealmente. Hay un seremi que si de verdad la periodista o el equipo de informe especial no le pone el subtítulo seremi, yo te juro que creo que estoy escuchando a un gerente, a un representante de las minas, de las mineras. De verdad, si ese tipo no le ponen Seremi abajo, porque le pusieron Seremi después de unos segundos de que llevaba hablando, si no le hubiesen puesto Seremi, yo todo el rato creo que estoy viendo un representante de las minas. Entonces, cuando tú te das cuenta que está tan jugado hacia las minas, está tan parcializado, no sé, está tan tirado para un lado el tema de cómo se usa el agua, el que esté Ahora escrito en la sea ese tipo Constitución, de grupo. el que esté escrito en la Constitución no asegura Sí, nada. Tiene que haber un gobierno, tiene que haber un Estado que haga valer lo que ahí dice, lo que sí, dice la ley. Y el sentido común, sí. Al final el sentido común es si tenéis gente con más cálculos renales que en el resto de Chile, mientras las minas están usando el agua limpia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es sentido común. Tú podrías dar esa respuesta, yo podría dar esa respuesta, pero se empiezan a dar vuelta en una serie de lobbies, como tú decías, en una serie de argumentos comerciales, técnicos. sí. En síntesis, lo que se necesita es eso, se necesita que el agua llegue a la gente antes que a las empresas. Sí, de hecho hay mucho reportajes que he visto de empresas defendiendo, bueno, no solo el agua, pero lo que estamos apuntando ahora el agua, que ellos en su, no sé, en su defensa argumentan de que, claro, que ellos tienen a muchos trabajadores y que si ellos se van perderían muchos empleos, que ellos le dan un potencial donde están emplazados este tipo de fábrica o de tipo de cosas, pero es tan así, es tan cierto que ya contratáis trabajadores ya, pero igual ellos podrían trabajar en otra cosa. Quizás, a lo mejor es muy liviano a lo mejor lo que estoy diciendo, pero bueno, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no lo analizamos? Y efectivamente es lo que dices tú, porque al final no hay un estudio que efectivamente diga, ¿sabes qué? A ver, acá, no sé, estamos utilizando esta agua para las minas. Oye, pero ¿y por qué no desalinizáis el mar y lleváis el agua del mar desalinizada y dejáis el agua normal o la más pura para que la gente beba de esa agua? Y, puta, y continuáis con tu faena. Obviamente tenéis que invertir lucas porque estamos claro que no es que sea así de la noche a la mañana ya vamos a desalinizar el mar, como vimos en el tema de que hay una una Desalinizadora. desalinizadora, eso, que también tiene sus pros y sus contras, como lo que el pro es que efectivamente saca más o menos el 90% de la sal del agua, pero que esta sal que es más pura y también se devuelve al mar, entonces mata todo el ecosistema que existe dentro del mar, entonces han habido casos de que, claro, gente que pescaba ahí o sacaba moluscos ya saca menos por lo mismo, porque mata el ecosistema. Entonces, es como, no sé, se tratan de hacer cosas bien, pero no quedan tan bien. O se muestra solamente lo que está así, oh, ya estamos haciendo esto, pero lo malo es que vamos a hacer esto otro y no se muestra. Se trata de quedar bien con la ciudadanía, pero al final por debajo está corriendo otro tipo de cosas, entonces eso es extraño. Me pasa que Extraño y uno lo va como decía al principio, uno lo va
va buscando más información y va encontrando más cuestiones, más cosas y como que ya no quería seguir buscando porque no sé hasta dónde no quiero llegar hasta al final de esto, que no sé qué sería. Un dominio total de que las empresas tengan el agua y que el ser humano es como una especie de segunda etapa, no sé cómo determinarlo. No es importante. Que ahí está lo que yo te digo. El foco es solamente la empresa como una primera etapa y el humano como segunda etapa, ¿no? En la Constitución está escrito que no hay ciudadanos, no hay chilenos de primera y segunda categoría. Eso que me hace entender a mí que el gerente de la mina debería tener sus riñones en igualdad de condiciones que un habitante de Copiapó. Pero no es verdad. Claro, Pero no es no, verdad. no, y eso, o sea, y lo que hablamos, no se da solamente acá, pues se da también en otros países. En otros países el mismo tema. De hecho, todo del tema, bueno, del agua y el tema del medio ambiente se venía hablando hasta que, bueno, pasó lo de acá, por lo menos el 18 de octubre. Está pasando ahora con el tema del coronavirus que se está dejando como a un lado. Yo creo que igual es importante tener un poco de este tipo de información, de hecho. Y bueno, aparte, bueno, de todas las cosas del agua, que ya creo que pasamos por lo legal, hay muchas cosas bueno, estuve verificando y claro, como te hablaba, México, de Latinoamérica, es uno de los que más consumen agua embotellada, pero también eso da otro punto negativo, que es el plástico. El plástico que es Irónicamente nocivo, contamina el agua. irónicamente contamina el agua, y irónicamente ya hay alimentos que tienen trazas de plástico. Nosotros mismos. Todos los mamíferos del planeta. Nosotros mismos tienen trazas de plástico, entonces al final ese es como el ciclo, entre comillas, como de enfermedad al final. Entonces contaminamos el agua, ya, entonces bebamos agua embotellada, pero el plástico también contamina. No, no importa, dale nomás. Total, en algún lado va a parar. ¿No? Y al final nosotros mismos nos estamos contaminando. Entonces, no hay un consenso como mundial de decir, ¿sabes qué? Ya, el plástico está dejando la cagada, ¿sabes qué? Usemos vidrio en primera instancia. Coca-Cola, O lo que... Dale, Coca-Cola, dale. la empresa innombrable, ha sido, claro, la embotelladora internacional más grande, la vamos a llamar, ha sido varias veces emplazada por eso, porque ellos se ponen una meta de reducir las botellas de plástico, pero nunca la cumplen. Esa meta autoimpuesta nunca la cumplen ellos mismos. Y la respuesta de ellos, Ya. de hecho hay entrevistas que podríamos ponerle el link del programa, porque por derecho de autor seguramente no se podrán poner imágenes o cosas. Pero hay una entrevista de una periodista alemana, me parece, que les pregunta ¿Ya? qué es lo que pasa, por qué motivo no lo hacen. Y lo que ellos dicen es que el cliente no Ujú. quiere botellas de vidrio porque son muy pesadas, quiere solo botellas plásticas. Ya. Ahora, no sé, me imagino yo que ellos tendrán estudios que avalarán eso, porque si no es muy fácil echarle la culpa solo al cliente, que yo creo que el cliente sí tiene mucha responsabilidad. Yo creo que cada peso que uno se saca del bolsillo, cada vez que tú gastas uno de esos pesos, dependiendo de en qué lo gastes, tú estás contribuyendo a que la tierra sane o enferme. ¿Cachai? Claro. Y De tú mismo. hecho, sí. De hecho, hay creo que te lo envié, dentro de unos links que se están haciendo en bases de papel y de cartón, con tapas no sé si son como de caña de azúcar, creo, para poder reemplazar el plástico, en este Sí, caso, como que es como reemplazar ese un tipo de plástico contenedores. biodegradable. Biodegradable, claro, Mm. claro que es biodegradable al final. Entonces, bueno, el tema del vidrio, no sé, yo creo que es como la excusa para no invertir en el vidrio, porque al final el vidrio, al ser un material muerto, no genera nada, no genera ningún tipo de residuo. En cambio, el plástico tienes que darle como un barniz de un producto químico para que obtenga ese tipo de esencia el plástico.
y que efectivamente a ciertas temperaturas va soltando ciertos tipos de como pelusa plástica, no sé cómo es, no ciertas cosas. Y eso te lo vas tomando nomás, lo vas bebiendo. Y no Y te todo va ese plástico quedando, sale de tu cuerpo. ¿no? Sí, pues y no Y sale te de tu va cuerpo. quedando, y te va quedando, y te va quedando. O sea, yo actualmente nunca he visto, y que es una cuestión que yo siempre critico acerca de la medicina, que para mí la medicina es la rama de la humanidad importante. Creo que el entretenimiento, creo que el arte, creo que la moda son cosas que son entretenidas, pero prescindibles completamente. Pero creo que la medicina no. La medicina es una de las ramas de la humanidad a la que se le puede perdonar que se mande con dolor, que haga cosas, igual que estarla apretando. Pero la que, sí, lo humano, sí es una buena rama de lo humano, es lo que han hecho. A mí me sorprende mucho cada vez que se diagnostica un cáncer, que no se busque el origen. Da lo mismo, tenéis cáncer, chuta, ya, el tratamiento es este. Pero ¿y el origen? ¿Y el origen del cáncer? ¿Será, por ejemplo, el plástico? ¿El plástico en la sangre genera cáncer? ¿Cachai? Son estudios que no, como que no, no, hay unos pocos que se han hecho, por supuesto, y que sí dicen que el plástico es cancerígeno. De hecho, hay hasta Claro. tipos de plástico, hay tipos de plástico en los que se supone que ya no Sí, debería venir agua, en los que se supone que ya no debería venir alimento, porque son cancerígenos, así de corto. Pero todas estas normas que están, y lo mismo que yo te digo siempre, es todas estas vueltas que nos damos para decir finalmente, no comas en este envase porque te hace mal. Pero estas normas dicen, no, es que esta cantidad es dañina, pero nosotros tenemos bajo esta cantidad. El problema es que tú no solo consumes eso en el día, consumes una fruta que el pesticida que trae está justito bajo la norma que te no, genera, que podría ser cancerígena. Pero el problema es que ya te estás comiendo lo que venía en el envase plástico y la fruta. Y el agua que trae este componente que viene un poquito más abajo de lo que te debería dar cáncer, pero ya estás consumiendo varios elementos que están al sí, límite pues, de su medida de, de ser dañino para tu organismo. O sea, naturalmente, si yo te digo, este está casi al límite, este está casi al límite, este está casi al límite, y te comen los tres, va a superar el límite. Eh, pero eso como que nadie lo ve, especialmente el tema de la medicina, claro. el buscarlo, el origen de ciertas enfermedades, el origen de los cánceres como que no es tema, no es tema. Y debería ser el tema para prevenirlo. Sí, pues. Pero ahí ya entramos a otro De tema hecho, que también podríamos tocar en un programa, que son las sí, farmacéuticas, la industria farmacéutica. sí, farmacéutica y también harto tema de la comida también, po, que también ese es otro tema. También Sí, un tema a tocar. de hecho ha sido muy controversial el tema de lo que contiene el agua y que efectivamente no a largo plazo, bueno, a corto plazo en realidad que no te dé ningún tipo de enfermedad. Te da a largo plazo, lo más probable. De hecho, pasó con el tema del flúor. Creo que también quieren o querían colocarle este tema de litio Ah, al litio, eso agua. no lo sabía, no sabía. El litio al agua, porque tiene unas propiedades, en este caso de este tema de depresión, antidepresivo, algo así. Y déjame buscarlo. Ahí, no, gracias. Bueno, no es tan nuevo, pero ahí se ve que el proyecto busca incluir litio en el agua potable. Dosis bajas de mineral reducirían casos de depresión, Caso, suicidios y en teoría el Alzheimer. Investigadores chilenos claro, estudian esta posibilidad tal como ocurrió con el flúor. Wow. con el flúor, No porque el tenía flúor ni era idea de para el esto. tema de las caries, Los po. dientes, sí. Sí, pero de hecho es como, bueno, conversaba con alguien que trabajó en el área médica, claro, efectivamente, ¿qué es más barato? Que hacerle presupuesto a todos, blanquearle los dientes a todos los chilenos o ponerle flúor al agua. Un tema de costes, digamos. Y aquí, claro, sale todo digamos, lo que querían hacer. Ahora no sé si esto efectivamente se llevó a cabo, porque al final era como una idea que se tenía con respecto a colocarle este tipo de mineral al agua. Mira, y como que son puros beneficios. En Sí, teoría, entonces, y consumir litio, me imagino yo que en dosis bajas no tiene contraindicaciones, porque hasta el momento de todo lo que tú me estás mostrando, son solo beneficios. beneficios, exactamente. Y eso es
lo peligroso, porque al final cuando te muestran muchos beneficios, es que también tiene contra. Entonces, bueno, ahí dice que ayuda a la neurona a que se limpien a sí mismas, eviten algunos residuos. Ahora, efectivamente no hay nada como negativo, por decirlo de De alguna hecho, forma. de hecho, o sea, lo único que un doctor dice que hay que cuidar el tema de la dosis porque para todos los pacientes no es igual, pero con el flúor es lo mismo. Así es, así es. Y como te digo, eso, claro, te hace pensar, uy, ¿qué chucha estoy tomando entonces? Pues, es como una mezcla de químicos, no sé químicos, pero de ciertos agentes que puta, te hacen dudar de lo que estás bebiendo. Y como le pasa a la gente de México, porque el agua sale como muy clorada, entonces tiene un mal sabor, y prefieren el agua embotellada. De hecho, el agua embotellada tiene mejor sabor para quien ha probado agua por lo menos de esteros. En mi caso, el agua embotellada tiene mejor sabor que el agua de la llave. En sabor. Claro, Ahora, cuando tú empiezas a ver la calidad del agua embotellada, hay aguas que son idénticas a la de la llave, que le aplican uno o dos filtros, y hay otras aguas que tienen más filtros y que están más purificadas en el fondo. Ahí va a depender de la calidad del agua que claro. busques. Pero en sabor, por lo menos, el agua embotellada es mejor que el agua de la llave. Ahora, si el agua de la llave es potable, yo Y espero que el gobierno de turno, en el fondo, esté velando porque ese agua sea bebible, ¿cachai? Que yo pueda tomar el sí, agua, porque me imagino yo que ellos también usan el mismo agua y por lo tanto será limpia para todos. bueno, oh, eso ¿será Sí, así? es que en teoría tomamos el mismo agua y respiramos el mismo aire, aunque yo nunca he entendido por qué se permiten entonces ciertas contaminaciones, pero eh, si es así, yo espero que se esté haciendo. Yo no sé si tú Sí, conoces un caso eh, de una mujer que se llama Erin Brockovich, incluso hay una película en su honor. Mira, sí creo que sí, me suena harto. Erin Brockovich era una empleada en una oficina jurídica estadounidense que, a pesar de su falta de instrucción académica, esto desde mi punto de vista sobra, ¿eh? Y formación jurídica. Bueno, o sea, era una don Ya. nadie, te está diciendo aquí. Desde mi punto de vista no tiene sentido esto, pero bueno. Fue fundamental en la preparación de una demanda contra la empresa Pacific Gas and Electric Company de California en 1993. Al estar empleada en un pequeño despacho de abogados e intrigada, y aquí viene lo importante, por la coincidencia de informes de indemnización inmobiliaria con solicitudes de atención médica de las mismas personas, investigó y encontró una probable contaminación de agua potable por cromo hexavalente. En síntesis, lo que ocurrió con esta mujer era que, a pesar de la poca preparación que le llaman aquí, pero que desde mi punto de vista no tiene cero relevancia, era una mujer que lo que hizo fue sentido común, empezó a decir, oye, ¿por qué hay tanta gente enferma en un sector determinado geográfico? ¿Qué compartían estas personas? Lo que compartían era el agua. Entonces también empezó a investigar, investigar, investigar. Y lo que hizo fue ella, junto con otras personas, por supuesto en la película que ella protagoniza es ella, eh, que Ya. descubre finalmente que el agua tiene un alto contenido de cromo. El cromo es una cuestión que se le echa al agua para evitar que aparezcan ciertas bacterias, que aparezcan ciertas cosas dañinas, pero que la dosis que le estaban echando a ese agua, en esa localidad en particular, era muy elevada y por lo tanto causaba cáncer, entre otras enfermedades en las personas que la bebían. Y ella descubre esto. Y ella descubre Oh, que wow. este agua está contaminada, oficialmente contaminada, porque el cromo era un elemento que se le echaba, pero que hacía daño en la dosis que se le estaba echando. Ahora, este caso de Erin Brockovich, ¿cuántas veces más habrá ocurrido? Sí, ¿Cuántas veces más? O sea, sí. nosotros aquí mismo en Chile hemos visto cuando se han suspendido el servicio de agua porque el agua no está potable en ese minuto y hay que suspenderla. Pero se dan cuenta justo en el segundo uno en que el agua ya no es potable o después. Es difícil, es difícil. De hecho, me llama la atención y también lo leí, que es lo contrario a esto, que por ejemplo en algunos estados en nuestro querido y amado Estados Unidos,
Está prohibido el agua embotellada. No Solamente tenía, agua potable. no tenía idea de eso. No tenía Mira, idea de te lo eso. voy a compartir. Me sorprendí. Espérame un segundo. Aquí está. Y bueno, y más, hay ya un pueblo en Estados Unidos que prohíbe la venta de agua embotellada. Los habitantes de Concord se arriesgan una multa máxima de $50 a quienes violen la prohibición de comerciar con agua sin gas y sin sabor, envasada en Embotellada botellas en de vasos de plástico plástico. de 1 litro o más pequeñas. Mira, Entonces ya, sí, de hecho en otros también hay ciertas restricciones con el tema de del agua embotellada, por el tema del plástico. Estos locos, bueno, dan multa porque te sorprendan de hecho, bebiendo. claro, pues dice, en una curiosa iniciativa con la que el ayuntamiento espera aliviar el congestionado vertedero local. O sea, es por el tema del plástico, la contaminación. Claro, claro. Están dándole como más prioridad al agua de la llave, en este caso. De hecho, aquí en Chile, ¿te acuerdas Y que hubo una campaña también por el tema del agua de la llave? sí, Hubo una sí, campaña donde fíjate aparecía que sí. una persona que le pedía agua a otro que estaba regando y le daba agua y lo mostraban así como en cámara lenta, disfrutando del agua. Y confía en el Sí, agua de la llave, en el fondo. sí, era bastante ¿se habrá estado bebiendo menos agua de la llave? En ese Como tiempo hubo una extraño. polémica por el agua de la llave, de hecho aquí en Chile también. Hubo una polémica por el contenido del agua de la llave y qué tan buena era, y si es que causaba ciertas enfermedades. Y de ahí el gobierno contraatacó con esa campaña publicitaria de confía en el agua Sí, potable. sí, me recuerdo de ese tipo de esa campaña. Mira, esto está todo corporacionizado, no sé cómo llamarlo, pero corporarizado, no sé si Ya, son corporaciones. Entonces, si yo soy una empresa española que vendo el agua en Chile y viene una empresa norteamericana que vende agua embotellada, y por la razón que sea verdad o sea mentira, la gente deja de consumir, de pagarme mi agua y comienza esas luquitas que me llegaban a mí a irse para la empresa gringa que vende agua embotellada, yo voy a contraatacar. Y voy a sacar mi propia campaña para decir que mi agua es buena y consumo la mía. claro. Y aparte que tenía el apoyo del Estado, pues al final el Estado es el que Además, te da como la garantía de que estáis vendiendo el agua, entre comillas, además, es que o lo que consumimos. de eso se trata esto. Se trata de quién aporta más y de qué forma. Bueno, también vamos a tocar el tema de la OMS, espero en algún programa, aunque no censuren, pero ahí estaba lo que te decía, es una entidad de salud para todos, pero que se financia con privados. Entonces los privados tienen Claro, intereses, son empresas que tienen intereses. Nadie te va a dar plata para que tú digas que su producto es malo. Nadie, nadie. Entonces, si a ti te financia, por ejemplo, eh, una empresa de zapatos, tú no le vas a sugerir a la gente andar descalza. Aunque lo correcto fuera andar descalzo y le hiciera bien y fuera ergonómico y todo lo demás. Pero si a ti tu programa o tu comentario en línea o tu trabajo o tu casa o la universidad de tu hijo la financia una empresa de zapatos, tú no vas a decir que andar descalzo es malo. O sea, es bueno, perdón. No vas a decir que andar claro, descalzo es bueno y usar zapatos es malo. No lo vas a decir nunca. Y el agua no claro. es la excepción. Sí, sí, de hecho, en el tema del agua, puta, bueno, como te digo, tanto que he hurgado con ese tema del agua, que ha sido bastante asombroso, digamos. También una de las aristas que he estado es cómo esto afecta también o en el tema del golf, que es donde también se Bueno, gasta una cantidad bastante apoteósica de agua. las actividades humanas. ¿Qué actividades humanas son las Sí, que más agua consumen? El golf está en los primeros lugares, aunque no exactamente. es la que se lleva todos los laureles. Pero el golf está No, dentro de las primeras. sí, de hecho, bueno, más o menos aquí lo que reportaje, no sé si déjame ver si es que lo puedo buscar, pero a grandes rasgos, creo que aquí lo tengo. Aquí estamos los. Los clubes de golf buscan Y ponerse al día ante crisis hídrica. sí, pues, Es que de hecho estamos el golf es una aquí. de las actividades humanas que más agua consume. Consume, efectivamente. Y acá tenemos más o menos como la medición, acá, que es entre acá, 9 litros de agua por y metro tú te quedas cuadrado en ahí. época estival.
Y yo quedé, como dicen nuestros amigos españoles, flipando en colores. Flipando La en cantidad, colores. la cantidad de 4,8 agua que se... millones de litros diarios para llenar Sí, 2 y piscinas a imagínate, Monte. al día, ojo, Al al día, día. al día. Wow. A mí una de las cosas que Imagínate, me entonces, sorprende de la humanidad son cosas como esta. Eh, cosas que de partida no son imprescindibles. ¿Cachai? Porque a mí me puede gustar mucho jugar a la pelota, jugar al golf o jugar básquetbol, pero no son cosas imprescindibles. Como ahora el coronavirus nos está enseñando. Lo que es esencial solamente y todo lo demás por fuera. Bueno, sí, pues, eh, de hecho, una destapo actividad... hartas cosas que... No, dime. No, destapo hartas cosas que efectivamente no eran tan importantes, como ir al mall, por ejemplo. Bueno, tenemos el golf por este lado y que después vamos a ver otras actividades humanas que son mucho más polémicas que el Oh, golf. ¿Eh? Bueno, sí, el golf también la he visto y... es uf, una actividad humana que consume mucha agua. Solución, ¿cuál sería la solución de manera lógica, rápida? Hay que dejar de hacer esa actividad porque nos estamos secando. Pero ¿cuál así es es. la lógica humana y cómo funciona que a mí no deja de sorprenderme nunca? El ser humano nunca da pie atrás. Mete el pie en la caca y la caca le llega hasta el tobillo. ¿Qué haría cualquier cristiano normal si la caca le llega hasta el tobillo porque pisó una tremenda plasta? Levantar el pie y limpiarse el zapato. El ser humano no. Lo que hacemos con la actividad humana es metemos el pie en la caca, nos llega la caca hasta el tobillo y empezamos a buscar soluciones tecnológicas como las nanoburbujas que aparecen ahí, para limpiar alrededor del zapato y ese tipo de cosas a mí no dejan de asombrarme. O sea, si tienes escasez Sí, hídrica por verdad. un lado y por el otro lado estás jugando golf que consume mucha agua, lo que tienes que hacer es dejar de jugar golf y esa agua destinarla al consumo humano. Pero Sí, no, se exactamente. empiezan a buscar soluciones y de nuevo lo que yo te digo, una vuelta de carneros, una demagogia impresionante para darse Sí, de mil vueltas. hecho, Pero el sentido común es lo que prima, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer si tienes una actividad que te está quitando mucha agua? De lo más básico, tienes que cesar esa actividad para llevarte el agua a lo más básico. Pero el ser humano no da pie atrás, no da pie atrás. Una vez que puso el pie en algo, aunque sea en el acelerador que iba en el auto al precipicio, no da pie atrás. No deja de avanzar. Increíble. sí, de hecho es extraño el tema del golf. Estuve leyendo un poco también, por ejemplo, en España, que ha ido creciendo exponencialmente en cuanto a nuevas, no sé, viviendas cerca, entonces necesitan como recreaciones, entonces piensan en golf. Y efectivamente el golf tiene, sí, tiene sus adeptos y los distractores obviamente es el tema del agua y también cómo no darse cuenta de que le está haciendo un daño. De hecho, hay muchos campos de golf en España, no muchos, pero existen que sacan agua ilegal para poder regar el campo porque no pueden ser regados con un agua, por ejemplo, mala, por decirlo de alguna forma, porque se echa a perder el pasto y un sinfín de otras cuestiones. Entonces ya buscando otros resquicios ya más ilegales para poder regar ese tipo de pasto. Ahora, teniendo obviamente toda la tecnología del mundo, como tú lo queráis ver, aún hay pasto sintético que parece ya casi real. Hay ciertos tipos de cosas que ya son un- ni siquiera en tu mente podrías pensar que no son reales, son hechas artificialmente. Entonces, no sé a qué viene el caso que sea todo tan real, tan como romántico, así como que estoy como en una planicie, así, oh, qué lindo, voy a jugar golf aquí, mientras mucha gente muere de sed. Es que Entonces, es impresionante. Lo que tú acabas de decir grafica muy bien el tema. Es increíble que por un lado se nos estén muriendo niños de hambre, pero por el otro tengamos unos yates de 500 millones de dólares. no tiene- Claro, y es creamos como que la humanidad la es una cima. sola y juntos enfrentaremos este coronavirus. ¿En serio juntos vamos a enfrentar este coronavirus? Si tengo niños muriendo de No, hambre cada 5 segundos y personas en yates de 500 millones de dólares, ¿de verdad juntos vamos a enfrentar esta crisis? no, no. De hecho, creo que bueno, no está dentro de los, creo que está dentro de los top 10 el tema del golf, pero creo que el tema que
vamos a tocar con el mismo sistema respecto te está a censurando. Hasta cierto el grupo mismo alimenticio. Zoom. Hasta el mismo Zoom te está censurando. Te está... La Hay carne. FBI, creo que están... Sí, La vamos a carne. llegar a He ese... ahí la actividad humana que más agua consume en el planeta. Sí, de hecho, tengo aquí uno como para apoyarnos nomás que... ¿Imágenes de matadero, amigo? ¿Quieres que nos censure No, 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 YouTube? no, no, ¡Ay, hay un más o monstruo! menos esto. Ahí está el... Bueno, Un kilo de la cosa es que carne, eso, 15.000 litros litros de de agua, agua. Un kilo vacuno, de estamos hablando carne. solamente de vacuno. Y tienes razón. No estamos con pescado, ni con pollo, ni con Cerdo, cerdos. así es como más o menos darnos a entender un poquito cuánto consume este tipo de actividad, porque al final es una actividad. Y mira, increíblemente, si mañana separara el consumo de carne y separara el jugar golf, nadie moriría. De hecho, incluso algunas personas hasta mejorarían su salud. Yo creo que sí. Dos actividades humanas que están causando daño en cuanto al agua y que incluso algunas en cuanto a la salud, que se podrían acabar mañana y nadie moriría por ese motivo. Sin embargo, son las que se llevan la mayor cantidad de litros de agua limpia del mundo. ¿Qué tal? Del mundo. Increíble. Sí, de hecho, es increíble porque, bueno, yo, mira, tuve en mis tiempos de vegetarismo como 4 años, más o menos. Después volví nuevamente a ser carnívoro. No con tanta vorágine como al comienzo. Y no sé si eso me hizo recapacitar efectivamente si hay que comer tan seguido, digamos, carne. Al final, antes la carne era como un privilegio. Y efectivamente, claro, yo por lo menos no carne consumo muy poco. Ah, pero, claro, trato de evitarla. Trato de evitar y darle uso a otros vegetales, legumbres y otro tipo de cosas que ayuden. No sé si ayudan tanto, pero o sea, aunque sea un grano de arena o un grano de agua, no sé cómo verlo de ese sentido. Lo que ocurre con muchas personas que consumen carne es que, a ver, yo puedo hacer algo que a mí me gusta. Por ejemplo, jugar golf. Yo puedo hacer algo que a mí me gusta. Pero si a mí me evidencian que lo que a mí me gusta está mal y yo decido seguirlo haciendo, no puedo desconocer esa evidencia. Ahora, yo me he topado con gente que consume carne de dos tipos. Una es tu tipo. ¿Sabes qué? Yo consumo carne porque a mí me gusta, porque no puedo dejarla, porque me encuentro rica, porque en los asados con los amigos consumimos carne, mil motivos. Pero conozco perfectamente, sé perfectamente que lo ideal es no consumirla, porque hace mal, porque los animales sufren o porque consume mucha agua. Pero hay otro tipo de personas que no, es que yo como carne y como yo lo hago, está bien. Y como a mí me gusta, está bien. Y está bien. Y Dios puso a los animales para comerlo, entonces bla, 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 bla. ¿Cachai? Entonces, si a mí me gusta algo, pero existe evidencia de que ese algo daña al planeta, daña a una comunidad en particular, me daña a mí, yo lo puedo seguir usando, que es lo que a mí me ocurre con los celulares. Los celulares se hacen con minerales donde hay niños que están esclavizados. El coltán. Eh, ventanas, plantas de tratamiento de metales trabajan para que yo postee desde mi celular que hay niños muriendo en plantas de tratamiento de minerales. ¿Cachai? Yo no puedo desconocer eso, no porque yo use el celular voy a decir, no, eso es mentira. No, 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 si el celular es el mejor invento que se ha hecho, claro, es un excelente invento, pero contamina, y contamina mucho. Y el notebook por el que estamos hablando, y la internet, la fibra que estamos usando, el cobre que estamos usando, el micrófono, el plástico del micrófono, todo genera contaminación. Yo no puedo desconocer eso, pero ¿qué ocurre con el tema de la carne? Y por eso yo te decía, y tú también decías muy bien que era el tema en particular del agua. La carne es la actividad humana que más agua consume. Fuera del sufrimiento animal, fuera de todo lo ético,
es la actividad humana que más agua consume. Sí. ¿Vale la pena seguir consumiendo carne o deberíamos consumir carne sabiendo lo que pasa con el agua? No, no deberíamos. Pero si tú decides seguir comiendo, por lo menos que sea aceptando que esto es verdad, no negando la realidad porque a ti te gusta comer carne. Pero ocurre mucho eso, mucha gente que no, eso es mentira, no, eso es mentira, no es verdad. No, es que a mí me gusta la carne y la carne es buena porque los animales Dios lo hizo para ser consumido. Y he escuchado eso muchas veces. Sí, pues, pero Sí, lo po. que te estoy diciendo es que es la actividad humana que más agua consume. Y eso es evidente, te Sí, po. guste o no te guste, eso es así. Entonces, si tú decides hacerlo, ten por lo menos la consideración de saber lo que estás consumiendo. Inclusive dentro, bueno, lo que estaba leyendo también, el tema de producir la carne es 10 veces, se gasta más agua 10 veces más que sembrar o que cultivar. Exactamente, eso es así. Aparte de que también de todo el CO2 que emanan los animales, en este caso el vacuno, también que es otro tipo de mal, entre comillas, que produce este tipo de actividad, el tema ganadero. La contaminación, yo no sé si tú te acuerdas de de un evento de contaminación que hubo en una planta en Freirina. No sé si te Creo que suena. sí, de los cerdos, sí, el olor, ¿o no? Bueno, partió el tema con el olor. El olor, la Con el gente olor, siempre sí. decía que era insoportable. Eso yo no me lo explico, a menos que sean en condiciones muy malas, como en estos documentales que nadie quiere ver, porque cada vez que alguien lo ve uno queda así tocado de cómo, en qué condiciones están los animales en estos lugares. Eso, ojo, yo soy del campo, por lo tanto yo te puedo decir que eso difiere mucho de la ganadería artesanal. Cuando hay un ganadero que cuida a sus animalitos, que los faena para comerlo, cuando llega una visita, eso es diametralmente opuesto a la ganadería industrial, pero diametralmente opuesto, que algún día lo tocaremos yo creo en algún programa. Es Sí, diametralmente yo creo que opuesto. sí. Hay mucha tela. En síntesis, el tema de Freirina. La gente se quejaba siempre del mal olor, pero ahí estaban las quejas, nadie los pescaba, porque a pesar de que constitucionalmente tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, había una empresa que pagaba su Volviendo a tributo, la... por lo tanto daba lo mismo que la gente estuviera contaminada. Pero de pronto el tema se salió de control y se contaminó el agua. El agua. Y yo me acuerdo que cuando vi, dije, ¿y con qué se contaminó el agua? ¿Qué cosa que salga de una fábrica, de yo tener cerdo encerrado y faenarlo, qué cosa puede provocar una tremenda contaminación en el agua? Y lo primero que se me vino a la mente fue excremento. Y dije, ya, el agua se tiene que haber contaminado con el excremento de los cerdos. Y resulta que los niveles de contaminación eran muy altos, muy dañinos. Y dije, ¿qué es esto? Y me puse a investigar qué era eso. Bueno, resulta que a la carne, incluyendo la carne de cerdo como en Freirina, se le aplica amoníaco para limpiarla de la contaminación por excremento que queda en los mataderos. Ya te dará, con esta frase que te acabo de dar, ya te dará una idea de qué tiene en el lugar. Una foto visual, más o menos. Sí. Una foto clarita de cómo funciona lo límpido. Matadero. Claro, pues, y la contaminación que se había generado era con amoníaco. No. Se contaminó un río y ahí fue donde quedó la escoba. O sea, además de lo que tú dices que es una empresa que genera mucho, o sea, que consume mucha agua, genera también muchos residuos. Y yo me puse a investigar plantas ganaderas alrededor del mundo, eventos de contaminación de plantas ganaderas con desechos de plantas ganaderas, está lleno, en muchos lugares. Contaminación grave por ahí tenemos otro tema más probablemente a tratar. Pero de que consume de todos los temas. Actualmente sin detractores, porque yo no he visto detractores de esto. Esto es lo mismo que pasó con Celulosa Arauco cuando contaminó el río Cruce en Valdivia. Bueno, ahí está el tema de la conspiración del agua, que también podríamos tocarlo rápidamente por el tiempo, pero en diferentes lugares del mundo las empresas que contaminan hacen lobby, financian estudios para que lo favorece a ellos, me imagino. Favorece a ellos y para que su producto sea bien considerado y pueda seguir usando el agua que usa para incluso vertir sus productos. Lo que pasó en el sur, en la celulosa Arauco, contaminó el río Cruces. Así fue oficialmente. De pronto los cisnes empezaron a morir. De hecho, yo no sé si te acuerdas, pero hubo un político chileno que dijo que los cisnes
tal vez habían decidido suicidarse. Creo haberlo visto. Impresionante. O sea, ya tenemos el que le dijo que cuando le dijeron falta leche en los consultorios, vaya a preguntarle a las vacas, que la gente se levante más temprano si quiere pagar menos, que se pongan a regalar flores porque las flores fue lo único que bajó. Bueno, acá tenemos uno que dijo que los cisnes tal vez habían decidido suicidarse. ¿A quién estaba defendiendo esa persona? Bueno, resulta que fue la Universidad Austral de Valdivia, la UACH, creo que se llama, ¿Ya? hizo un estudio. ¿Qué era lo que había ocurrido? ¿Qué era lo que estaba matando a los cisnes? Bueno, ese estudio decía que lo que estaba matando a los cisnes era un contaminante en particular emitido por celulosa arauco. Había un tema que se quedaba en las algas y nos mataba. Bueno, celulosa arauco por supuesto dijo que no y que querían una segunda opinión. ¿De quién pidieron la segunda opinión? De la Universidad de Concepción. ¿Ya? La Universidad de Concepción. Trabaja. Un año creo que se demoró, no recuerdo cuánto. Y emite un nuevo informe donde dice que no, que las algas se habían vuelto tóxicas en el fondo, pero no por algo que emitido por celulosa arauco. Y desmentía el estudio de la Universidad Austral. Estamos hablando de agua contaminada todo el tiempo. Y listo. Entonces vino celulosa arauco y dijo, bueno, aquí está la prueba de lo que yo le estoy diciendo, yo no fui el que contaminé. Cuando yo me puse a ver qué relación tenía la Universidad de Concepción con celulosa arauco, bueno, había un estupendo laboratorio de biología marina, que fueron los biólogos que hicieron el estudio, financiado ¿por quién? Por la Universidad Arauco. Por la celulosa arauco. Entonces, cuando tú ves que estamos a este nivel, en el video que yo te enviaba de la OMS, lo mismo, cuando el consultor de la OMS decía, pero si ya no son las universidades las que generan los remedios, son puras empresas privadas, por lo tanto ellos son los que tienen que financiar los estudios. Si la misma empresa te financia un estudio, ¿cuándo ese estudio va a hablar mal de ella? Nunca. Exactamente. Hay un documental muy bueno que se llama Ciudad de Papel, un documental chileno acerca de la contaminación en Valdivia. Y se tocan ¿Ese es el dato abedul? ¿Ah? ¿Ese es el dato abedul? Dato abedul. Aquí está. Ya que Recomendado, ya que nos falta estamos cojos. Sí. Ese documental se llama Ciudad de Papel y es muy, muy bueno porque tocan temas como los que hemos conversado acerca de la contaminación del agua y hablan también acerca del tema del trabajo. Como incluso había gente habían personas que defendían a la celulosa porque la celulosa era la que les daba trabajo a sus maridos, a sus esposas. Y la gente, mientras uno con pancarta en contra de Arauco, en contra de celulosa Arauco, otros con pancarta a favor. Increíble eso. Pero por el tema del trabajo, no había otro motivo por el cual defendían la celulosa. Pero hay un tema del poder de la industria en el agua. Sí, es demasiado fuerte los intereses que tienen. Ahora, bueno, volvemos siempre a lo mismo, que al final, mientras ellos no vivan en la mierda que a veces vivimos nosotros, no la van a ver, nunca. Lo que conversábamos el otro día acerca de cuando les preguntaron a nuestros políticos cuánto costaba el pasaje del metro. 200 pesos, creo que fue. El kilo de pan. Pesos. Claro, porque estas personas, con todo el respeto que me merezcan, pero son ignorantes. Ellos ignoran la realidad en la que vive la mayoría. 5%, 10% ignora al otro 70%, al otro 80%. Ignora en qué condiciones viven. Por lo tanto, ¿cómo tú vas a legislar acerca de algo que ignoras? ¿Cómo tú vas a legislar acerca del agua si tú eres un empresario del agua? ¿Qué es lo que le pasó a Edmundo Pérez Lloma? Que se llama Edmundo Pérez, Edmundo Pérez y su segundo apellido es Lloma, no es un apellido compuesto. Edmundo Pérez Lloma. Bueno, Edmundo Pérez Lloma, empresario que utiliza agua. ¿Cómo podrías tú legislar acerca de algo cuando tienes interés a ese nivel? No puedes, moralmente tú no puedes, porque evidentemente vaya a dar para el lado tuyo, vaya a dar para el lado de tus parientes, para el lado de tus amigos. Pero eso ocurre. Eso ocurre con el agua en todo el mundo. Sí, pues mientras tu negocio se ve afectado, claro que sí, pues no tenéis como... aunque debería ser así, pues, aunque te cueste un 50% de tu empresa, deberíais legislar para que esta web fuera mejor. De hecho, así debería funcionar todo. Si todo funciona bien, todos funcionaremos bien al final.
pero el tema de que vamos como tú lo dijiste, creo que lo dijiste en el programa anterior, descompasados en este sentido, porque las empresas o los empresarios van a un lado, a un ritmo, y nosotros, o la gente normal, va para otro. Entonces, nunca llegan a engranar. Y siempre hay conflicto y siempre hay, entre comillas, luchas. Que se lucha por el agua, por un tema de que sea de primera necesidad, por decirlo de alguna forma, y que el humano esté dentro de la primera escala. Y después venga todo lo demás. La industria, la agricultura, la agricultura yo creo que sería como la segunda escala y después la industria. Sí, porque el agua es una cuestión que desde mi punto de vista no debería estar sujeto a pago. Yo, como te decía, yo soy del campo, por lo tanto yo crecí en una realidad muy diferente a la que yo veo en la ciudad. Pero comprendo que muchas personas que son nacidos en ciudad no conciban el agua gratis. Pero desde mi punto de vista, que nací con agua gratis y la tuve gratis hasta cierta edad, yo no concibo que el agua se cobre. Creo que en el sur también el tema de los baños, bueno, yo recuerdo que usaban como pozos sépticos, Sí, hay baños con pozo todavía en el sur. con Eh, pozo que usaban cuando estaba como medio llenar, usaban cal para poder bajarle, digamos, los excrementos, en este caso, o tierra, y sí, seguir ocupándolo. el excremento O es tierra, abono. claro. Claro, o Claro, sea, obviamente sin el agujero que se hacían era sin tratar de no topar ninguna napa ni nada con respecto al agua, exacto. porque yo, eh, bueno, todavía existen, hay pozos, mis familias tienen pozos y hacían ese tipo de cosas también de agua, no había red normal, por decirlo, de cañería. ¿En qué cabeza cabe tirar la caca a la bodega de la que vas a sacar comida? ¿Cómo es posible que usemos el agua para transportar excremento al océano y después vayamos al océano a bañarnos y a pescar? ¿Cómo es posible que tiremos desechos radiactivos como está haciendo Fukushima al océano si del océano sacamos comida? El agua, seguimos con el tema del agua. ¿Cómo es posible que Sí, la humanidad haga semejante cosa? Pero ¿cómo es posible? Pero lo hacemos. No tiene ningún sentido, no obedece a ninguna razón, pero ahí estamos haciendo. no sé cuánto fue o cómo se podría hacer en la ciudad, donde todo es de concreto. Y así nada. Habría que, Así nada, estamos hablando de los barrios bajos, ¿eh? Porque hay barrios donde tienen estupendas sí, casas de pues, muchos metros cuadrados, pero los barrios más pobres, que son la mayoría, eh, no hay espacio ni para sembrar. Po. O sea, sí, ya si tienes una bicicleta te ocupa todo el patio. Nada más. es verdad. Sí, pues, de hecho son muy pocos los que podemos, no sé, pues, sembrar algo. De hecho hay mucha gente que hace huertos verticales, que es ¿Mm? como en departamentos, Sí, en lo lugares siembran donde hay en el muy poco techo. espacio. En el sur, por ejemplo, Entonces, todas estas cosas de aprovechar el agua, de regar de la forma correcta y todo, si se dejara que la naturaleza siguiera su ciclo o se respetara por lo menos hasta cierto punto, este problema no existiría, sería de manera automática, sería solo. Pero ahí está lo que yo te decía delante. Tenemos artículos súper sofisticados que desde mi punto de vista no necesitamos, súper sofisticados, eh, como teléfonos con 3 cámaras, con 2 cámaras, no sé en cuántas cámaras van ahora, eh, para sacarnos selfie, para mandar a WhatsApp o subir un video a TikTok, con todo lo que implicó desarrollar ese aparatito. ¿Cachai? Con todos los litros de agua que se consumieron, porque para hacer un celular se echan muchos litros de agua. O porque llegó mi tiempo de cambiarlo, entonces yo voy a ir y voy a cambiarlo, o la, sea, la, porque está viejo, o sea, el celular ni siquiera tiene un botón malo, no tiene la pantalla quebrada, está viejo. Lavín trató de abrir el Apumanque un día y la fila que se hizo para entrar, Eso ocurrió, yo lo vi con un Falabella, con un eh, Mall de Quilpué y con el Apumanque. Y no sé si habrán y más porque ya fue, después dejé de ver. Era sí, increíble. fue como para distraerse de gente, o otra de gente se iba para comprar, pero entonces, no sé si la gente ya estaba programada para ese tipo de cosas. Un paréntesis,
por el tema de los celulares y todo, ahí tenemos otro tema, que es la obsolescencia programada, que es otro Eso tema es bastante... súper interesante y hay que tocarlo en algún minuto. Sí, porque Es también muy va de la interesante. mano de todo el tema de los desechos y de que no deberían ser desechables los productos. Sí. Deberían ser, no sé si reutilizados, pero deberían actualizarse, entre comillas, Es que y mira, no, si no ser actualmente desechables. tenemos, si actualmente tenemos escasez hídrica y para producir una impresora ocupo tantos litros de agua, ¿esa impresora debería tener obsolescencia programada? No. Eso es el No, sentido común. Eso es sentido común. Yo no necesito ser un ingeniero en creación de impresora, no necesito ser un experto en aguas, no necesito ser un político, un senador que se haya leído todo el código de agua, que por lo demás es perfectamente leíble, creo que tiene como 65 páginas. No sí, necesito ser, no sé, un niño esclavo del coltán, no. Es sentido común. Si tienes escasez hídrica y fabricar un objeto te consume todos estos litros de agua, ¿deberías ponerle obsolescencia programada a ese objeto? No, no. no. Y es así es sentido común. Pero se hace. Se hace porque estamos insertos en un sistema económico que lo único que quiere y que te mete en la cabeza es que tienes que ser rico y cada vez tener más. Y cada vez tener más, y Y ojalá consumir repartir más. Pues. y consumir más, pues porque para eso necesitáis consumidores y repartir lo menos posible. Por eso se generan también, y eso ya es otro tema, unas tremendas brechas sociales aquí en Chile entre el que gana menos y el que gana más. O sea, no puede haber un gerente ganando 40 millones de pesos y que el sueldo mínimo sea 300.000 pesos. Es inmoral. No puede ser Sí, que personas que ganan 9 millones de pesos decidan que el sueldo mínimo sea 300.000 pesos. Es inmoral, pero ocurre. Y es ocurre. precisamente porque estamos en este sistema económico que es perverso y el tema de la obsolescencia programada tiene que ver mucho con el agua. Cada objeto requiere litros y litros de agua para Litros de fabricarse. agua. ¿Cómo le Sí, vaya a de poner hecho, la obsolescencia maquinaria necesita programada? el agua. ¿Cómo le vaya a poner obsolescencia programada si está ahí escaso de agua? No debería ser. De Pero es. hecho, en un comienzo los objetos no tenían obsolescencia programada, Simplemente se fabrican. hasta que se empezaron a dar cuenta de que si colocaban una fecha, entre comillas, de caducidad de los productos, podían vender más. Exacto. Oye, al comienzo, a propósito de eso, las panties de mujer se usaban para tirar autos. Eran así de Sí, resistentes. de hecho Y ahora las existe, minas se pasan a llevar con la uña y se les sale el punto. no Pero sé, antes se usaban para tirar auto y las medias resistían. Obsolescencia programada. Esa fue una de las primeras cosas, de hecho, que fue víctima de la obsolescencia programada junto con la sí, ampolleta. junto a la peta. De hecho, no sé, pero hace 2 años atrás vi un reportaje sobre la última ampolleta que quedaba, que era como una estación de bomberos, no sé si en Sí, y sigue Inglaterra. prendida. No sé si seguirá Sí, sigue prendida, prendida. pero estaba encendida desde hace 100 años, no sé cuánto. Sí, que las mujeres fueron pioneras en ese tipo de producto de la ampolleta, que durara, que fuera duradera. Hubo un cartel, una asociación, como acá ocurrió con los pollos y con el confort, hubo un grupo de empresarios que se unieron para, entre todos juntos, bajarle la calidad a las ampolletas y que mueran antes. Sí, Detallado, o sea, con documentos que decían cuánto tenía que medir el filamento para que dure cierta cantidad de horas prendidas, o sea, sí, se a hicieron ese pruebas y nivel, todo. Bueno, sería otro un tema aparte y que es verdad, otro podríamos tema. tocar también, que da para harto también. Bueno, Nestlé es el gran ausente, se nos quedó en el tintero Nestlé, po. En el El tintero y se nos quedó también presidente los países que tienen menos agua. África. Lamentablemente esa lista que tú me enviaste de países son Sí, prácticamente África, podríamos dentro también sin agua. tocarlo así como darle como un pantallazo así en algún de esas pausas que hicimos. Sí, mira, quiero ver algo. Mm, Siempre, nunca quieren decir eso. sí, po. Y después pidió disculpas, sí. Siempre les sale el diablo justo cuando no tenían que. Pero Ex ya CEO de sabemos lo que Espérate, pienso. déjame. Ay, es ex. ¡Oh! Sí, Fue no porque despedido ya después de lo que. dijo cuando estaba. Ex Cuando era CEO de CEO. Nestlé. El agua no es un derecho humano, debe ser privatizada. Esta noticia es del Oh. 2018. Si Igual tú no hace tanto. Sí, ojo que Nestlé tiene plantas de escúchame esto por favor. Nestlé tiene plantas embotelladoras de agua en África.
esa noticia que vimos antes de estas empresas que se quieren quedar con el agua, aquí hay una. Aquí hay una. Hay un documental, de hecho, donde se entrevista a los empleados de Nestlé, que antes consumían agua gratis y ahora tienen que pagar por el agua porque Nestlé compró el agua de los lugares donde ellos sacaban agua. Eh, Irónicamente, estas personas, al no tener... Mira, increíble cómo funciona esto. Personas, campesinos, usaban el agua para regar sus campos. Vino una empresa, compró el agua. La empezó a usar. Los campesinos se quedaron sin actividad. Por lo tanto, tuvieron que buscar trabajo. ¿Dónde encontraron trabajo? Claro. En la planta de Nestlé. Mira cómo son las cosas, po. O sea, increíble el ciclo que se dio ahí entre esta persona que se queda sin su actividad ganadera o agrícola y que se tiene que ir a buscar trabajo a la planta que le quitó la actividad ganadera o la actividad agrícola. Increíble, increíble. Sí, llegan ahí nuevamente a la grande industria, pues, al final. Ya, amigazo, nos estamos viendo entonces. Ya, amigo, buenas Seguimos por noches. WhatsApp. Seguimos por Cuídate. WhatsApp. Chau, chau.